Revisar esta presentación. Rápidamente vamos a hacer una breve introducción a la economía y al concepto de bienes económicos. Entonces, iniciemos presentando estas definiciones acorde al libro de Economía de Manuel González, que se titula Introducción a la Economía. Está disponible en la biblioteca para quien desee revisarlo a mayor detalle. Entonces arranquemos. Primeramente, la economía es la ciencia que se encarga de administrar eficientemente los recursos que son limitados de una sociedad. Su objetivo principal es la producción y distribución de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, si nos fijamos, básicamente es una ciencia que surge porque hay un problema y es la escasez. La economía es una ciencia social que estudia cómo las sociedades utilizan recursos que son limitados para satisfacer sus necesidades y deseos. Se centra en la toma de decisiones, la asignación de recursos y la interacción entre consumidores y productores. Como recuerdan en otra presentación que comentábamos en clase, la economía como ciencia se da a través de la observación. Ya que no tenemos un laboratorio como tal, observamos e interpretamos a partir de ahí. Entonces, al observar se encuentra que hay un problema y es el problema de la escasez. La escasez surge obviamente porque hay unos recursos que son limitados, no nos alcanza a todos, mientras que los deseos humanos son ilimitados y eso crea un problema y una necesidad, la necesidad de priorizar en cuanto a la producción y en cuanto al consumo. Básicamente estamos hablando de que la economía surge porque hay escasez. ¿Escasez de qué? Escasez de bienes. De ahí la importancia de hacer un recorrido rápido acerca del tema de qué son los bienes. Los bienes son básicamente satisfactores a una necesidad humana. Esos satisfactores a nuestras necesidades, en una primera clasificación para entenderlos, son los bienes libres y los bienes económicos. ¿Qué son los bienes libres? Estos que hay en abundancia. ¿Eso qué quiere decir? Que los bienes libres no son fijos. Dependiendo el momento y la sociedad, el momento histórico, un bien puede ser libre, pero en otro momento puede que se convierta en un bien económico, es decir, puede que empiece a escasear y por lo tanto le importe a la economía estudiar cómo distribuirlo de la forma más eficiente. Con respecto a los bienes libres, entendemos que no nos interesa estudiarlo, nos fijamos en los económicos y estos económicos deben contar con tres características. Una, que sean escasos. Dos, que sean útiles. Y tres, que sean transferibles, es decir, que se pueda ejercer comercio con ellos. Obviamente, en cuanto a la satisfacción de las necesidades humanas. Ahora que nos fijamos solo en los bienes económicos que cumplen tienen estos tres elementos, entonces vamos a revisar su primera clasificación. Se pueden clasificar en bienes de consumo o bienes de capital. Bienes de consumo son estos que están listos para que sean consumidos, valga la redundancia, mientras que el bien de capital es un bien que sirve para producir otros bienes, como por ejemplo la maquinaria agrícola o maquinaria, las máquinas y demás. Como una siguiente clasificación, estos bienes de consumo, a su vez, se pueden clasificar entre duraderos y no duraderos. Damos un ejemplo curioso en la clase cuando les preguntaba si una lata de sardinas se vence en el 2030, ¿es un bien duradero o no duradero? Diríamos que duradero, ¿no? Porque dura bastante. Pero en nuestra clasificación de bienes de consumo, el término duradero o no duradero se refiere a la cantidad de veces que lo puedo usar. Si lo puedo usar más de una vez, es un bien duradero. Si es para un solo uso, es no duradero. Entonces, en ese caso, una lata de atún, no importa que se venza en 30 años, es un bien no duradero. Bueno, pasemos a una siguiente clasificación y es según su función. Según su función, se pueden agrupar en bienes intermedios o bienes finales. ¿A qué se refiere con esto? El bien final es el que está listo para el consumo, mientras que el bien intermedio es un bien que está en proceso
o básicamente es un insumo. Tenemos tres fotos. Este nos habla de un bien que es un bien intermedio, quizás se vaya a usar para generar fuego o unas sillas de madera o el proceso que le quieran hacer. Mientras que por el otro lado tenemos acá en esta esquina un desayuno, que es un bien final. Y el caso que les colocaba también en el aula, y es una manzana que es un bien intermedio o un bien final. Y la respuesta correcta es la respuesta cumbre de la economía, depende. Depende de si la manzana es para el consumo directo, para comerla, pues sería un bien final. Pero si la manzana es para hacer un jugo de manzana, sería un bien intermedio. Ahora, los bienes también se pueden clasificar de acuerdo a la producción, es decir, si es un solo nivel de procesamiento o varios. Si es un primer nivel de procesamiento, se clasifican como bienes directos. En un segundo nivel, pues segundo nivel, tercer nivel y así sucesivamente dependiendo de su complejidad. Un ejemplo súper rápido y sencillo. Si tomamos la leche directamente de la vaca, ese sería un bien directo, pero si esa leche la procesamos para generar un queso, estaríamos hablando de un segundo nivel. Si con ese queso nosotros queremos hacer un postre, estábamos hablando de un tercer nivel y así sucesivamente. Esta fue nuestra parte con respecto al concepto de qué es un bien y cómo se clasifica. Ahora revisemos rápidamente los factores de producción. Estos factores de producción, según el autor, son cuatro y son los que son esenciales para entender cómo se generan los bienes y servicios en la economía. El primer factor es el trabajo. Nos habla de la fuerza laboral que contribuye a la producción y que es recompensada con un salario o con un sueldo. El segundo factor es la tierra, que no solamente se trata de la tierra negra, sino de todos los recursos naturales que son utilizados en la producción. Y la retribución o pago a esa tierra se conoce con el nombre de renta. Un tercer factor de producción es el capital, que es precisamente la esencia de nuestro modo de producción capitalista y son todos los medios e infraestructura necesarios para la producción. La remuneración o pago a este capital se conoce como intereses y beneficios. Acá estamos hablando de los beneficios del capitalista, o sea, del dueño de la infraestructura para la producción. Y finalmente tenemos un factor relativamente nuevo en el estudio económico, pero no menos importante. De hecho, se le puede nombrar como el más importante, se le llama iniciativa empresarial, parte de la que bueno, hacen parte activamente por ser negociadores internacionales y es la capacidad de organizar y gestionar recursos, fundamental para el desarrollo económico. Básicamente es un factor de producción que va a gestionar los otros factores de producción y que nos va a determinar nuestro nivel de desarrollo. Muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video.